Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello, recordemos lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, un pequeño resumen. ¿Quién me podría manifestar? Sobre características de la comunicación. A ver, levantamos la mano para poder participar, por favor. A ver, Melba Cruz Chuquinguanga, ¿no? Ese es tu nombre, Sí, ¿verdad? Sí, A ver, Melba, ¿qué me puedes decir al respecto? de la vez pasada hablamos de la jerga que, ¿cómo hablamos? Me acuerdo algo. De los niveles de la... Jerga. Algo así. ¿O estoy mal? Ya, Vanessa, levantaste la mano también. De las características de la comunicación, Ya. el receptor, emisor, mensaje, código, referente, canal. Vanessa, ¿cuál es tu apellido completo? Vanessa Giovanna Urbano Sánchez. Urbano Sánchez. Ya, muy bien. Claro, hemos hablado de los elementos de la comunicación, de los tipos de comunicación, de qué es la comunicación. ¿Cierto? Sí, profesora. Muy bien. Ahora, la clase pasada hemos hablado, como dice su compañera, de los niveles de la lengua. Hemos diferenciado de los términos lengua, lenguaje y habla. Exacto. Hemos diferenciado esos tres elementos. ¿Ya? Los tres elementos. A ver, ¿qué entendemos por lengua? Código, sistema, fenómenos. ¿Ya? Es código. Hacemos referencia al idioma. ¿Ya? Eso es lengua. ¿Y lenguaje? ¿Qué es que hemos dicho? Que es un sistema de signos o código que una comunidad o una persona puede, para poder comunicarse, profe. Ya, pero específicamente, ¿qué? ¿Será lo mismo que de lengua? Totalmente diferente, Miss. Total diferente. Distinto, ¿cierto? Lengua y lenguaje es diferente, porque lengua es el idioma y lenguaje es la forma, o mejor dicho, ¿qué es lo que yo quiero dar a entender? ¿Cierto? Sí, profesora. Claro, ¿Ya? porque supongo que el lenguaje es esto, lo que usamos con signos o así, o escritos o orales para que se conecta en uso o mal, otro lenguaje, ¿no? Es un ¿Y el fenómeno habla qué social, es? Fenómeno social. Diana, ¿cuál es tu apellido completo? Patiño Córdoba, Miss. Patiño Córdoba. Muy bien, Diana. ¿Y el habla qué será? El uso de código. Es el uso de que cada uno de los individuos hacen de los signos
para formar la lengua. Que Ya, formamos, es la materialización de la lengua, ¿cierto? sí. Es la materialización de la lengua. Muy bien, excelente. ¿Ya? Es la materialización de la lengua, el efecto, mejor dicho, ¿cierto? Si no hay habla, se pierde Y la se pierde. lengua. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora vamos a empezar con el otro tema, ¿sí? A ver, ¿qué observamos ahí, chicos? Unas caritas. Ya observamos unas caritas. Son ¿Tiene? caritas. Molestos, que están decepcionados, avergonzados, orgullosos, No, Enojado. son emociones. aburridos, asustados, frustrados, enojados. Son emociones. Son las emociones. Pero, ¿qué otra cosa observan? Aparte de los rostros. Emojis. Un campo, florcitas. Ya. Caminos. Ujú. eh, A ver, más paja- observadores. Quiero más observación. un pajarito. Un árbol. Diferencia de las palabras, profesora. Y un cerro. Ya, a ver, las palabras, Noemí, ¿palabras decías? Sí, profesora, por ejemplo, asustado dice mancharisca. Hay dos tipos de ¿Carácter? De nombres. ¿Significa? Hay dos tipos de palabras, Palabras, lengua. ¿ya? Hay, Quechua, tenemos el quechua y el español, quechua, el español. español. Noemí Guatay, ¿cuál es tu apellido completo? Luz Noemí ¿Cómo? Luz Noemí Guatay Toledo. Guatay Toledo. ¿Ya? Muy bien. A ver. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando dos idiomas. ¿Ya? Dos idiomas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar el tema del multilingüismo. Como bien sabemos, la palabra multi viene de varios. ¿Ya? Deriva de la palabra varios. ¿Qué es? El multilingüismo va a ser, o lo vamos a relacionar, con la existencia de varios idiomas que se van a hablar en un mismo país o región geográfica, ¿ya? En un mismo país o región geográfica. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, el multilingüismo, ¿qué es? Es la variedad de lenguas que existe en un mismo país o región geográfica. ¿Ya, chicos? Ya, profesora. Muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que en el Perú hay un solo tipo de lengua o hay varias? Hay Varios. diferentes. Hay una gran variedad, ¿cierto? Ahora, Sí. el multilingüismo se va a clasificar en dos grupos, en lenguas amerindias y lenguas no amerindias, ¿ya? Las llamadas lenguas amerindias son aquellas que también se les denomina nativas o vernáculas, ¿ya? Estas lenguas se le denomina de esa forma, ¿por qué? Porque son aquellas lenguas que existen en el Perú o que son nativas de nuestro Perú, ¿ya? Que han nacido aquí en nuestra localidad. del Perú. ¿Ya? Entonces, por eso nos dice, ¿no? Que las lenguas amerindias son aquellas lenguas que existen en el Perú antes de que llegaran los españoles,
españoles. Y se van a clasificar en dos grupos. Ya se clasifican en dos grupos. En región andina o sierra y región selva. Ya, ambos grupos. Entonces va a haber dos grupos de lenguas, se van a clasificar en dos. ¿Ya? Recuerden, a las lenguas amerindias, ¿cómo también se les llama? Lenguas nativas o vernáculas. No, pues. ¿Ya? También se le denomina de esa forma. Y tiene dos clasificaciones o dos grupos. Lenguas que van a pertenecer a la región andina o sierra y lenguas que van a pertenecer a la región Selva. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Profesora, disculpe la tardanza, recién estoy entrando. Buenas noches, no te preocupes. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es la clasificación. Y acá tenemos varias lenguas amerindias que pertenecen tanto a la región sierra como a la región selva, más de la selva que de la sierra. Donde, según el gráfico, ¿dónde ven que hay mayor cantidad de lengua? En Loreto. Loreto. En Loreto. Loreto. Ujú. Pero si ustedes se percatan, la mayoría de lenguas se repite. Por ejemplo, el Ashaninka es el más hablado, ¿cierto? Si ustedes se percatan, se habla casi en todos los lugares de la región selva. Y entonces, estas lenguas que ustedes observan acá son lenguas amerindias, lenguas que han nacido en nuestro Perú. ¿Ya? Perú. Y luego tenemos las lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias son aquellas que van a pertenecer o que han llegado a nuestro Perú tras la llegada de los españoles o de algún extranjero, ¿ya? Pero mayormente tras la llegada de los españoles, que se vino o se llegó a hablar de la otra lengua que no pertenecía a nuestro Perú, que era el español. Ya de ahí ha venido el inglés, ha venido el italiano, el portugués y toda la diversidad de lenguas que en la actualidad se conoce. ¿Ya? ¿Me dejo entender? La profesora. Tenemos dos tipos, lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Lenguas amerindias, las que pertenecen netamente o son, mejor dicho, en otras palabras, nacidos en nuestro Perú. Y lenguas no amerindias son los que no pertenecen o no han nacido en nuestro Perú, los extranjeros, mejor dicho. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no? Un mejor gráfico de la clasificación de estas lenguas. Lenguas amerindias, tenemos dos clasificaciones, las andinas y las amazónicas. Tiene dos familias, las andinas y las amazónicas poseen 16 familias. En las andinas tenemos la familia del quechua y la familia del aru. En la familia del aru va a pertenecer el aymara y el cauqui, que es el jacaru también conocido. Sí, y en la Amazonía tenemos más de 16 familias, ¿ya? Y las lenguas no amerindias, como les decía, son diferentes tipos de lenguas que son del extranjero que no han nacido en nuestro territorio, ¿ya? Pero esta clasificación solamente es netamente en nuestro Perú, porque amerindias viene de América, ¿ya? Entonces, lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Recuerden ello, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta respecto a la clasificación de las lenguas? No, profesora, todo normal. Muy bien. Ahora, para que me entiendan mucho mejor, vamos a observar el siguiente video, ¿ya? El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas.
Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas, y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura, es trivocálica pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pana. El Arawak contiene a Xáninca, Machiguenga y Guinea. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene a Jibaro y al Ahuajún. Y el Pano contiene al Cachibo y Xiptibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés. Bravo, bravo. Muy bien, mucho mejor, más claro. Desean que les repita el video, chicos. Aplausos, aplausos. Sí, está bien, profesora. Muy bien, chicos. ¿Sí? Entonces recuerden, ¿cuál es la clasificación de las lenguas del multilingüismo? ¿En qué se clasifica? Lenguas amerindas y no amerindas, profesora. Lenguas amerindias y lenguas no No amerindias. amerindias.
No meringuas. Ya, lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias, ¿a qué llamamos? A los peruanos. A los peruanos. A ver, mucho más claro. Nacidos en nuestro Perú. Que han nacido en nuestro A nuestro Perú. Perú. Perú, ¿ya? Que forman parte de nuestro Perú. ¿Y lenguas no amerindias? Son los españoles. Son los españoles, profesora. Americanos. Son los que han aparecido Americanos. tras la conquista, ¿ya? De los invasores. Invasores. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Pues, no, pero un momento. A ver, ya que no hay dudas, vamos a desarrollar estos ejercicios. Para ello les voy a dar 5 minutos, creo que es suficiente 1 minuto por cada pregunta para que lo puedan desarrollar. ¿Sí? Y luego lo desarrollamos conmigo, registro su asistencia. Solo 5 minutos, ¿sí?
¿Ya está, chicos? ¿Terminaron? Chicos, ¿me confirman, por favor, para poder iniciar? Ya, profesora. Ya, a ver, Di María, ¿cuáles tus apellidos y nombres completos, por favor? Di María Juan Perrequejo. Juape Repejo, ¿no? Sí. Tengo como un poquito de la gripe que no puedo casi hablar. No se preocupe. María Juan. Ya, muy bien. A ver, lingüísticamente la guaruna es considerado La sé, profesora. la C, una lengua no amerindia. Sí, lo sé. ¿Será por eso? Por eso es. No, la guaruna no es una lengua no amerindia. Profesora, ¿puedo tomar la palabra? Sí, La profesora. Melissa. Profesora, la A. La primera pregunta es la A. Para la segunda voy la C. Y para la tercera voy por la A. La A y la D. Ya, a ver, Di María, por favor, cuando activas tu audio hay que apagar un dispositivo. Estás conectado de los dos dispositivos, por eso hay este eco. La estoy diciendo. Di María, ¿me escuchaste? Sí, pero le estoy respondiendo le revisé y No, sí, te digo que por favor apagues un dispositivo porque se escucha un eco y hay interferencia y no te puedo entender. Ya, profesora. Sí, muy bien. Entonces, lingüísticamente la guaruna, excelente, Melissa, es una familia lingüística, ¿ya? Si tú me dices una lengua no amerindia, eso significa que el guaruna te debía de haber provenido de algún otro país y no es el caso, ¿ya? Muy bien. ¿El multilingüismo en el Perú se construye con lenguas de igual prestigio? ¿Será ello? La sé. La C. ¿Se originó por la llegada de los españoles? Españoles. No. ¿El multilingüismo todavía se originó con la llegada de los españoles? Gracias a ellos se derivó varias lenguas. No. No. ¿Cuál sería? ¿Es un fenómeno reciente? No. ¿Responde al carácter multicultural de su nación o se evidencia ampliamente en la zona costera? La E. ¿La E? ¿O solamente en la zona costera hay multilingüismo? La D de dado. Ya, muy bien, Rivera. Profesora, la D, profesora. Profesora, es un dialecto regional. La D. D, profesora. La D. Ya, la D. Responde al carácter multicultural. ¿Por qué? ¿Qué dice? El carácter multicultural. Multicultural es que hay varias culturas y cada cultura tiene su lengua. ¿Ya? Identifica la alternativa, dice que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural. Multilingüe, variedad de lenguas. Y pluricultural, variedad de culturas o varias culturas. La presencia de muchos dialectos quechuas, múltiples dialectos hablados en la selva, variación dialectal y cultural del castellano, vigencia de varias lenguas y culturas, existencia de varias lenguas oficiales. ¿Cuál será? La B. Múltiples dialectos hablados en la selva. A ver, analicemos primero. La
La No me D. adivinen. Vigencia de varias lenguas y Culturas. La D. ¿Ya? Di María, por favor, apaguemos o bájale el volumen a uno de tus dispositivos, por favor. Rompen su laro. ¿Ya? Dice, señala la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. ¿Cuál será? ¿El aru, el aymara, el jíbaro? ¿El arawak, el La D, profesora. La D de dado, quechua, cauqui y aymara? Excelente. La D. ¿Alternativa? La D, profesora, la D. La D de dado. Muy bien, Vanessa, excelente. Muy bien, chicos. Fácil, difícil, sencillo. Quizás no entendieron una parte. Sí, pero yo era para, sino que me he ido a apagarlo eso de las luces navideñas. No, lo que escucho es el eco de mi voz. Y eso significa que tú estás con dos dispositivos, Di María. No es de las luces navideñas, es el eco de mi voz. Apágalo un dispositivo o si no, bájale el volumen a uno de los dispositivos para que me puedas escuchar mejor, porque yo escucho cuando activas tu micro, escucho un eco bien fuerte. Y cuando participan tus compañeros y el micro tuyo está prendido, no se puede entender. Ya, profesor, ahorita lo desactivo y dentro de nuevo, pues. Ya. A ver. Muy bien, chicos. Hasta ahí. Muy bien. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a el multilingüismo? Todo bien, todo bien. Profesora, es este de acá, hay uno acá que dice en la hoja que nos dejó, es la lengua autónoma más hablada. ¿El autónoma qué significa? ¿Me podrá decir? Ajá. Autóctona. Autóctona será. Es propia, mejor dicho. Hace referencia a que sea propia de nuestro Perú. Te debe decir cuál es la lengua autóctona del Perú más hablada. Eso significa que pertenece a algún lugar. Es lo que dice quechua, ¿no, profesora? Exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces vamos a pasar a este siguiente tema. Que haga la pregunta mejor. ¿Cómo? Ya, a ver, para pasar al siguiente tema, ¿ya? ¿Cuántas familias hemos dicho que tiene la clasificación de las lenguas amazónicas? 2, profesora. ¿Las amazónicas tienen solamente 2 familias? No, 16, profesora. 16 familias. ¿Y cuáles son solamente 2 familias? ¿Cuál tiene solamente 2 familias, chicos? No me he equivocado, profesora, 16. 16. ¿Y las lenguas andinas? 2. 2 familias. ¿Ya? ¿Cuáles son esas familias andinas? Profesor, el quechua y el aymara. El quechua y el aru. Dentro del aru vamos a encontrar al aymara y al cauqui, o también llamado jacaru.
¿cierto? ¿Y cómo existen las lenguas no amerindias? El aymara y el amazónico, profesora. No, ¿cómo existen las lenguas no amerindias? Profesora, con la entrada de los españoles. Con la llegada de los españoles. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Cómo qué culturas, chicos? ¿Cómo, profesora? No lo escuché muy bien. ¿A qué llamamos multilingüismo? Muchas lenguas, profesora. A la variedad. A las variedades de las lenguas, profesora. A la variedad de lenguas que existen en nuestro Perú. Perú, profesora. ¿Ya? Que existe en nuestro Perú. ¿Ya, chicos? ¿Y cuál es la lengua que más se habla en la Amazonía? Aymara. El aymara. ¿El aymara será? Profesora, en Loreto hablan el shipibo. ¿Eh? ¿El shipibo será? ¿Qué lengua es más hablada en toda la Amazonía? El aymara, profesora. No, el aymara es parte de la familia del quechua, chicos. ¿Qué lengua hemos visto que es la más hablada? Profesor Cocama. En el cuadrito, ¿qué lengua hemos visto que es la más hablada? Profesora, ¿no será lingüística? Profesora, un dialecto regional. Hemos visto que la lengua muy hablada es el allá. Ashánica, profesora. Ashaninka, profesora. Y la xaninca es la lengua más hablada en la selva. Hemos visto que es la lengua que se habla en diversas zonas de la selva. zonas de la selva. ¿Bien, chicos? Muy bien. Muy bien.
En base a lo que les acabo de explicar, vamos a tocar el siguiente tema. ¿Ustedes saben cómo es que se deriva, cómo es que nace el significado de una palabra? Chicos. ¿Cómo es que nace el significado de una palabra? Profesora, de acuerdo a cada objeto. Ya, puede ser de acuerdo a cada objeto. Vamos a ver lo que es el tema del signo lingüístico, que va a ir relacionado a lo que les acabo de preguntar y lo que nos acaba de responder su compañera, ¿ya? El signo lingüístico. A ver, cuando nosotros hablamos del signo lingüístico, vamos a hacer referencia, ¿ya? A la asociación que tiene una idea o una definición con la forma sonora o escrita, ¿ya? De alguna palabra. Muy bien. Cuando yo, por ejemplo, te digo silla, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza primero? Un objeto. Un objeto con ciertas características, ¿cierto? Sí, profesora. Profesora. Muy bien. ¿Y todos tendremos esa misma definición? ¿O No, esa misma forma? No, profesora, no. No, ya a eso vamos a conocerlo con dos términos, el significado y el llamado significante. ¿Ya? El significado o el llamado Significante. ¿ya? El significante va a ser el sonido o la forma escrita de la palabra, ¿ya? Y el significado es la interpretación que tú le das a esa palabra. Puede ser de forma gráfica o en definición de manera literal. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ya, Muy bien. Ahora, para ello vamos a definir qué es un signo. ¿Qué es un signo? Es aquello que nosotros percibimos con nuestros sentidos, ¿ya? Y que nos va a transmitir algún tipo de información, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo a un niño, como el que estoy viendo ahora, con un rostro de esa forma, ¿qué interpreto de ello? Está dudando. Que está dudando, que tiene Está alguna... pensando. pensando, ¿ya? Eso nos da, ¿cierto? Y cuando yo lo veo de forma gráfica, por ejemplo, en un dibujo de esa forma, con un signo de interrogación, claramente puedo interpretar también que está dudando. Pero también cuando digo la palabra mesa, ya en nuestra cabecita nos da una idea del objeto. ¿Qué tipo de objeto? De madera. Normalmente el significado que nosotros le vayamos a dar a una palabra, la vamos a dar verificando a lo que nosotros último hayamos visto. ¿Ya? Por ejemplo, por eso les decía, ¿no? Hace un momento, que no todas las definiciones la vamos a tener iguales. Porque, por ejemplo, yo te digo, tú me dices mesa, tú lo vas a relacionar con lo último que hayas visto referente a ese objeto. Por ejemplo, tú me dices a mi mesa, yo te digo una mesa circular de madera, por ejemplo. Es la última mesa que yo he visto y lo relaciono rápidamente con ello. Algunos de ustedes me pueden decir, ay, a mí es una mesa de vidrio, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, esas son las definiciones que nosotros vayamos a
dar. Sí, pero ¿Ya? Ahora, acá tenemos el signo lingüístico, les decía, el significante y el significado. El significante va a ser el conjunto de las letras o de los sonidos, ¿ya? Que van a estar derivadas de formas pequeñas, ¿ya? En su Bien. forma más pequeña, que son, por ejemplo, la palabra silla. silla. Silla, como ustedes ven, está separado por slash. ¿Por qué? Porque cada sonido de cada letra es independiente, ¿ya? Es independiente. Entonces, a la silla le vamos a dar la definición de idea o concepto de la palabra, ¿ya? ¿Me dejo entender? Bien, profesora. Era Sí, profesora. No te escuché muy bien. Y el significado es la idea o concepto de la palabra de lo que nosotros vayamos a tener, ¿ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora. Muy bien. Ahora, el signo lingüístico va a tener ciertas características. Va a ser lineal, arbitrario, mutable, inmutable y articulado. ¿Por qué decimos que es lineal? Porque van a ir los signos, mejor dicho, las letras, uno tras de otra en cadena hablada. Al momento de yo pronunciarlas, emite el sonido de cada una de las letras, ¿ya? Y es arbitrario, ¿por qué? Porque hay una relación muy estrecha entre el significado y el significante, ¿ya? Hay una relación ahí entre ellos, pero también vamos a decir que es convencional. ¿Por qué decimos que es convencional? Porque va a adecuarse al contexto de la persona, ¿ya? Y es mutable e inmutable, ¿por qué? Porque el signo o la definición de las palabras no va a cambiar porque yo lo desee, sino que va a cambiar por la evolución a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra evoluciona a través del tiempo, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Que va a estar relacionado, ¿qué cosa? A que si yo, por ejemplo, a través del tiempo que evoluciona, por ejemplo, la palabra solo antes se tildaba, pero en la actualidad, debido a varios estudios y varios análisis de la palabra, ya no se tilda. Entonces, así van a ir cambiando varias palabras debido a la evolución del tiempo. ¿Ya? Y es articulado, ¿por qué? Porque se puede descomponer en partes más pequeñas, que son en fonemas. Como hemos visto hace un momento, esa separación entre letra por letra son partes más pequeñas de cada palabra. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo claro? No. Muy bien. A ver, tenemos la palabra cuaderno y tenemos una imagen de un cuaderno, por ejemplo. A ver, si yo te digo cuaderno, ¿con qué lo relacionas tú rápidamente? Así que ¿qué se te viene a la cabeza rápido? Tenemos que separarlo, digamos. ¿O cómo? No. Yo te digo la palabra cuaderno. ¿Qué se te viene a la cabeza? Es un objeto. ¿Qué es un objeto? Aplicación de pedidos. Un objeto. Ya. Por ejemplo, yo te he colocado acá un cuaderno blanco de la marca Loro. ¿Cierto? ¿Cuál es el significante y cuál es el significado? Ahí. El significado es separarlos. ¿Cómo? El significado estaba primero. Ya, ¿cuál es No, el sí. significado? Significado. Significante es separarlos.
¿Cuál es el significado? ¿Separarlos? No, no, no. A ver, no se confunda. Lo que yo he hecho hace un momento, lo que han visto la palabra separado, letra por letra, hace referencia a la emisión del sonido. Al emitir yo el sonido cuaderno, si ustedes se percatan, escuchan cada letra. De manera escrita lo voy a separar así. Pero aquí, ¿cuál es el significado y cuál es el significante? Es la letra y el significante, el sonido. No, el sonido no tiene nada que ver, chicos. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es el significante que hemos dicho? Es un objeto. ¿El significante es un objeto? Parece que no han estado atentos, chicos. ¿Qué hemos dicho? Que el significado es la palabra, la emisión de sonidos, ¿cierto? Pero no es el sonido. Es un ¿Ya? libro. El significante es eso. El significado es la interpretación que tú le das a quién, a la palabra, al conjunto de sonidos. Puede ser de manera gráfica, les dije, o de manera literal, en modo de definición. Por eso, cuando yo te digo acá, cuaderno, tengo de forma escrita y la foto de un cuaderno. ¿Cuál es el significante? ¿Cuál es el significante ahí? Chicos, Mildred, ¿cuál es el significante? ¿La palabra que está escrita o la forma del cuaderno? ¿O el cuaderno en forma de imagen? La forma de imagen. El cuaderno. A ver, chicos, el significado que yo le estoy dando a la palabra cuaderno es la foto que estoy colocando ahí. Y el significante es la palabra cuaderno. ¿Cierto o no? Ahora, si yo te hubiese puesto ahí objeto que sirve para escribir, ¿cuál es el significado? Que es un libro, un cuaderno de hojas. Exacto, pero acá yo te estoy colocando solamente imagen. Lo mismo sucede con el celular, te estoy colocando una imagen, en la imagen es el significado y la palabra celular es el significante. ¿Ya? Y lo mismo sucede con el armario. Ahora sí, ¿me dejé entender? Más o menos. Entonces recuerden, el signo lingüístico tiene dos elementos, significante y significado. Significante es la palabra manifestada que se emite diferentes sonidos y el significado es la interpretación que tú tienes del significante. Puede ser de forma gráfica o de forma literal. ¿Ya? Por eso al inicio les decía, si yo te digo la palabra silla, ¿qué se te viene a la cabeza? O si yo te digo mesa, ¿qué se te viene a la cabeza? La imagen que se te venga a la cabeza es la definición que tú le estás dando a esa palabra. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya, profesora. ¿No hay ninguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, me parece que ninguna. Bueno, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase.